Listo. Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ILC Academy, llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico. Listo, listo. Y buenas tardes a todos y bienvenidos a On Coaching, eh, el, el podcast de ILS Academy. Esta es su temporada 2 este año. Y en On Coaching, en esta temporada, decidimos traer y que conozcan primero el equipo pedagógico de ILC y poco a poco ir viendo las personas más cercanas a ILC, porque yo siento que cada uno de ustedes que está aquí, todos los que observan este podcast, son como, yo me recuerdo cuando yo comencé y descubrí esto, era una sed insaciable por aprender más. Y mientras más se hace, más he conseguido nuevas formas de ver el coaching y de abordarlo. Mi coaching en este momento no es igual a hace 5 años, ni hace 10 años. Y en cada una de esas épocas se hacía el trabajo y tenía los clientes y tenía la escuela. Pero hay algo de coaching que nos hace investigar, revisar, cuestionar, tirar por la borda lo que no te funciona porque no vibra contigo y es la realidad. Coaching tiene muchas escuelas y muchos formatos y hay quienes vibran más con el lado más vibratorio California, hay otros que son más implacables, más Tony Robbins, otros que son muy ICF, otros, y tú puedes tomar lo que realmente funcione para ti. De eso se trata el espíritu nuestro en ILS Academy, que nosotros lo llamamos coaching con el corazón desatado. O sea, porque si hay algo que me, me llama la atención y me mortifica, es cuando yo veo coaches que salen a coachar con las manos atadas, ¿no? Porque las normas del instituto y de la Federación Galáctica dice que tú no puedes pasarte. Entonces, ok, todo eso tiene sentido. Las normas tienen sentido, los estándares tienen sentido, pero cuando desde el miedo no eres capaz de navegar las posibilidades, se siente en la sesión. Ojo, y la sesión no deja de ser mala. Se puede hacer una sesión de coaching de impacto siguiendo el paso 1, 2, 3, 4 de Grow. Si no, el ejemplo lo tiene la IA. La IA te da, hace una sesión de coaching tipo Grow y te pone a reflexionar también. O sea, hasta cierto sentido hace el trabajo, pero carece de lo más importante en coaching, que es el que otro ser humano te demuestra que tú le importas. Eso es lo más importante. Y ahí es donde se requiere la presencia humana. Entonces, hoy en On Coaching y siguiendo este ciclo de nuestras e-coaches, nosotros le llamamos e-coaches. Y es interesante porque le dicen e-coach, hay las e-coaches. No, eso no fue que lo inventé, no es que se llaman e-coaches. Cuando nosotros comenzamos la certificación en el año 2013, la primera, las prácticas se hacían en sala, era bastante suelto en relación a rigor académico. Se hacían las prácticas los días que íbamos a hacer la certificación y terminaba con la batalla del héroe y se celebraba esa misma noche. En la segunda certificación entró María Alexandra Duque, que fue la que me dijo, mira, Fernando, esto tienes que darle estructura, tienes una excelente certificación, pues tienes las horas, pero te falta la práctica y el asegurarse de que cada persona salga realmente haciéndolo. Y de ahí salieron las monitoras, las llamábamos, las monitoras, supervisaban los encuentros. Olga, ¿a ustedes les observaban las sesiones en las escuelas de terapia y psicología en la época? ¿No? ¿Estás en mute, Olga?
Solo había una sesión donde todos nos reuníamos a discutir los casos, pero Ah, no había que nadie supervisara nuestro evento, nuestra acción. se estudiaban los casos, ok. Como Ajá. ves, coaching tiene otra modalidad porque hay que tener una intervención muy específica. Yo creo que ahí es donde, bueno, estas monitoras, ese fue el año donde yo me obsesioné con Internet. Ay, yo necesitaba utilizar, porque nosotros nos comunicábamos por Skype. Gracias, Olga, por Skype. Y en Skype yo decía, bueno, por aquí se puede hacer coaching. ¿Y por qué no? Y en esa época eso no se podía hablar de eso. Los maestros de coaching me decían, Fernando, jamás se dará coaching online, nunca se podrá hacer. Y insistimos y hicimos la primera certificación online por ahí en el 2014. Ya estábamos haciendo la certificación en Margarita, en Chile, o sea, ya había crecido. En esa certificación estuvo Najib Al-Jalabi, ¿te recuerdas? Y fue una certificación con un sistema que se llamaba GoToWebinar y la gente entraba y con el internet que corría a 12 megas. Recuerdan, en esa época prácticamente era y se hizo una certificación. Como había personas que se reunían en tríadas a través de ese sistema, y era por e-learning, porque es el e-learning, el email. Entonces nacieron las e-coaches, porque las e-coaches eran que por vía electrónica te hacían la supervisión y la mentoría. Y de ahí viene el término e-coach. Y se quedó e-coach hasta estos días y se quedará hasta el día que ya no estemos. Entonces, hoy tenemos a una de las e-coaches, yo creo que fue la primera internacional porque nosotros estábamos en Venezuela, salimos a Chile y María Alexandra ya estaba creciendo con el equipo y empezamos a buscar quiénes son las personas que pueden llegar a ser e-coach, porque había que hacer una preparación y se le hizo el trainer. Y esa persona demostró, mira, el compromiso de Narcia Morató hacia el coaching va más allá de lo que... Yo me recuerdo en una de esas que hice un programa trainer en Ecuador y él se vino Nico. de Chile se vino para acá, de una. O sea, pa, 10 días. Y así ha hecho los programas y ahí así se ha formado también con las escuelas. Se ha buscado su... Y viene desde un lugar profesional donde vio coaching como carrera. Narcia Morató hoy es PCC por la ICF. Es una de las coaches que yo creo que tiene más horas de supervisión y mentoría de coaching en Chile. Podría vos contabilizarlo, por la que más ha podido supervisar cientos de tríadas y ha tenido en su vida unos cambios magníficos como ser humano, como mujer independiente, como modelo de desarrollo. Entonces, hoy en On Coaching vamos a darle el paso y un aplauso a Narcia Morató. Narcia, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Fernando? Encantada de estar en este espacio. Gracias por esa linda presentación, porque también me hiciste, recuerdo cómo llegué a la escuela. Y hoy, para mí, fue una mañana distinta y dije, voy a salir a caminar porque quería sentirme preparada para esta conversación. Fue una mañana muy fría, después de varios días de lluvia aquí en Santiago. Por fin dejó de llover, aproveché para ir a caminar. Y pensaba en este conversatorio contigo después de tantos años, desde el 2014 que conocí a la escuela, y me surgió una idea en la cabeza y yo decía, qué curiosa es la vida y el ser humano. Hace apenas unas semanas en Venezuela un terremoto nos recordó que bastan unos segundos para que aquello que parecía firme deje de serlo. Y esta misma semana, aquí en Chile, las intensas lluvias cambiaron la rutina de miles de personas. Caminos interrumpidos, familias preocupadas y la incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver a la normalidad. Dos países, dos acontecimientos distintos, diferentes, una misma experiencia humana. Porque no importa si vivimos en Santiago o vivimos en Caracas o en cualquier otra parte del mundo, la vida puede cambiar en un instante.
Y cuando eso ocurre, aparece una pregunta que todos conocemos. ¿Y ahora qué hago? Porque cuando el suelo se mueve, cuando el agua cambia de camino o cuando una noticia inesperada cambia nuestros planes, todo cambia, el paisaje cambia y también cambia las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Y con todos estos años aprendí que algo que realmente ha transformado mi manera de entender el coaching, que no son los acontecimientos que transformaron mi vida, fue las conversaciones internas con las cuales yo tenía yo misma. Y estas conversaciones me hicieron recordar cómo empecé este camino. La verdad que estoy muy, muy agradecida por este espacio, por estar aquí y por conversar hoy día contigo. Qué lindo, Narcia, porque tenía tiempo, habíamos tiempo que no te escuchaba así en una conversa de verdad cara a cara, ¿no? Desde esa época que estábamos en Chile. Sí, Y lo que tú dices, o sea, los cambios, la lluvia, el terremoto, yo creo que ya estamos, ya llevamos tantos años en ese tipo de montaña rusa desde el 2020 que a diario estamos enfrentando ese tipo de terremotos en nuestras vidas por asuntos que no podemos anticipar. Y nosotros vivimos en un mundo donde hay un dato del cuánto tiempo tarda el conocimiento humano de duplicarse, ¿ok? El conocimiento humano. En los años 80 se estudió de que, y eso era alarmante, de que el conocimiento humano se duplica cada 14 años. Era la cifra. Eso fue en el año 84 que hablaron de eso. Cada 14 años, oh, el conocimiento humano va a ser el doble. Entonces, imagínense cómo vamos a lidiar con los cambios y todo. Hoy, ese mismo dato, ¿cuánto tiempo tarda en duplicarse el equivalente del conocimiento del ser humano desde que el ser humano desde que el Homo sapiens es Homo sapiens? Se llama 12 horas. En 12 horas los procesos son tan rápidos que se duplica el conocimiento del ser humano. Esto significa que nadie es experto de nada, porque a las 12 horas, y esto lo estoy experimentando con ILC, con los procesos de comunicación, con la IA. O sea, es increíble donde tú no puedes estar al día con IA, no puedes estar al día, es imposible. Porque en el momento en que empiezas a decir, mira, que métete en cloud, no, chicos, eso es historia vieja. IA se pone viejo rápido. Entonces, eso es un ejemplo de cómo hace la persona para lidiar con eso. Y al final, Narcia, regresamos al tema central de nuestra certificación. No es la situación, no es el cambio, no es la IA, no es el terremoto, no es la lluvia. Es la manera como nosotros nos estructuramos internamente para responder de una forma u otra. Y en eso podemos elegir. O sea, ver las cosas o con compasión, con entendimiento, o con alarma, o con ansiedad, o con miedo, o con desesperación. Y por eso es que a medida que avanza el tiempo, yo siento que coaching cada vez es más y más necesario. La conversación hace falta. Y yo quiero comenzar esto, Narcia, o sea, en on-coaching siempre tiene que ver con el tema de hoy era presencia y cómo presencia se fue evolucionando en tu vida. De lo que tú te recuerdas, tu carrera como coach, nos vamos hacia los comienzos. ¿Qué consideras tú que fue lo que te fue más útil y que lo usas hoy? Mira, Fernando, el recorrido que yo hice me llevó por un lugar casi inesperado y que agradezco muchísimo en busca de buscar un talento, el servicio de qué uno es buena. Yo llegué a un hogar de ancianos para poder colaborar, apoyar. Y la verdad es que cuando llegué, me dijeron, aquí
las hermanitas de la congregación les ayudan a rezar. Hay docentes kinesiólogas que les ayudan con el movimiento, pero aquí lo que necesitamos de verdad es un corte de cabello. Para mí fue totalmente inesperado. Y yo dije, bueno, estoy en esto. No lo sé hacer, pero voy a intentar. Y semana a semana yo podía ir a acompañar a estas personas, a estos residentes, pero me di cuenta, conforme iban pasando las semanas, de que me esperaban con muchas ansias de ser escuchados. Y cuando yo empezaba a conversar con ellos me contaban historia, cómo se sentían, cómo estaban, sus emociones, esas conversaciones que tenían con ellos mismos y no tenían con quién conversar esto. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que ellos necesitaban más que un corte de cabello, un acompañamiento, una escucha, desde la presencia. Por ese momento no lo sabía, y así que yo dije, ¿cómo me formo para poder acompañar de manera profesional a estas personas? Y ahí apareció coaching. Y levanté la mano y dije, no, yo me voy a ir a formar como coach para poder escuchar, acompañar. Y a un principio fue así, empecé a comprender la metodología, la escuela, la escucha, la presencia. Pero mira, lo que ha ido transformando con el tiempo creo que es la calidad de la presencia que uno tiene, porque uno cuando dice presencia, ¿a qué se refiere con eso? Estoy aquí para ti, hacer sentir a la otra persona que él o esa persona es lo más importante que está frente a ti. Y para eso también tenemos que desarrollar la escucha. Estoy aquí para ti, cuéntame. Y a lo largo de este tiempo también creo que he incorporado a estos dos pilares que para mí han sido movilizadores, la presencia y la escucha. Y también me he dado cuenta con el tiempo y este recorrido de coaching y preparación que también la estructura es importante. Y cuando hablo de la estructura, a veces los coaches en formación es como, uy, pero ¿qué hay que encasillarnos a una metodología, a una estructura? Y yo pongo como un ejemplo que para mí es sumamente gráfico. Yo creo que la estructura es como las orillas de un río. El agua eh, necesita fluir, pero si no tiene orillas, no va a poder llegar al mar. Por lo cual, en una sesión también necesitamos una estructura para poder preguntar dónde estamos, a dónde queremos ir con el cliente, qué necesito descubrir de mí y qué también quiero que salga de esta conversación. Entonces, creo que la estructura es la base que me ha ido dando a mí y creo que he podido ir observando en los coaches de formación, en las mentorías, supervisión, que esa estructura te hace estar en presencia. Mm. Estoy aquí para ti, escuchándote lo que me estás diciendo, escuchando qué es aquello que tú quieres mirar y que todavía no has visto. Y creo que esos tres pilares han ido condicionando mi manera de ser coach y también ha ido moldeando la forma en la cual yo me he ido desarrollando como persona, como mujer, como profesional. Creo que ha cambiado mi manera de ser, mi visión y mi forma de vivir también. Sí, no, no, claro, y hay cosas que tú me hablas de eso que ocurrió contigo, pero yo sé que también tú has visto las tríadas y cómo han evolucionado en su tríada. Yo me doy cuenta ahorita que tú tienes mucho más recursos que cuando comenzaste. Y lo he visto macro, pero tú lo puedes ver dentro del lapso de la certificación y de repente unas semanas más cuando sigues interactuando. ¿Qué es lo que tú ves en los estudiantes a medida que se van formando? ¿Qué es lo que sacan? O sea, ¿qué es lo que permite dónde has visto tú que es el mayor cambio? Quizás que sea el más desafiante o no. ¿Dónde es que ves que ellos ahora sí estás coachando? Mira, a lo largo de este camino que he podido recorrer con ILC Academy desde hace varios años, he podido observar, por ejemplo, que hay muchas escuelas que enseñan herramientas, técnicas, hay muchas certificaciones que enseñan modelos. Y yo creo que esta certificación, además de entregarte una metodología y entregarte herramientas, construyen comunidad. Y creo que una de las mayores fortalezas de ILS Academy es que aquí las personas no llegan para obtener una certificación, vienen a descubrir una manera de relacionarse con ellas mismos y con los demás.
Y he visto a profesionales extraordinarios como médicos, ingenieros, psicólogos, abogados, empresarios, emprendedores, docentes, personas con una enorme preparación académica. Y sin embargo, muchas veces, más que valorizar la metodología, ellos se sienten que son parte de un lugar donde siguen creciendo sin necesidad de demostrar lo que saben. Y yo creo que es esa comunidad que tiene algo especial, porque es una comunidad en ILC que te desafía, te sostiene, que celebra tus avances contigo sin competir. Y en ILC he visto algo que me emociona profundamente. Coaches que comienzan inseguros en su práctica y hoy acompañan procesos extraordinarios. Personas que llegaron buscando una profesión y encontraron una misión. Y eso ocurre no solamente por el contenido del programa. Yo creo que eso ocurre porque existe una cultura donde podemos aprender de hacer un buen coach que nunca deja de ser aprendiz. Y eso, y esa idea me parece profundamente humana, el ser aprendiz. Porque cuanto más creemos o crecemos, más conscientemente somos de lo que todavía seguimos aprendiendo. Y creo que ese es el verdadero espíritu de la academia, es no formar coaches que repitan metodologías, sino acompañar personas que desarrollen la capacidad de transformar vidas desde la autenticidad, su presencia y su compromiso con el aprendizaje continuo. Y creo que eso es algo maravilloso y eso es la escuela. Pero la comunidad va desde amplia hasta micro, porque yo creo que una de las cosas que ha catalizado ese sentir es precisamente eso de tener las tríadas toda la semana. ¿Sabes qué? Las certificadoras te permiten prácticas y no todas son observadas y luego te dan lo que te exige la ICF, que son 10, o sea, 10 horas, que son cuatro, cuatro sesiones y las individuales. Nosotros, como escuela, todas las semanas en la CERTI están en tríadas. Y en esas tríadas donde tenemos a la ICOach, donde tú estás allí, tú desarrollas una relación con ellos y yo creo que ahí es donde está la parte que yo no veo las tríadas. Yo estoy en la plenaria, pero en las tríadas no me meto. Eso es privado, bajo llave, con código, con clave secreta y del ojo para poder observar la tríada. Solamente la ve el grupo de tres y la e-coach. Y lo que yo me doy cuenta es, no solamente lo que tú haces, pero ahí se trabajan todas las semanas. Tú me coacheas a mí, yo te coacheo a ti, yo observo. O sea, tú estás recibiendo coaching. ¿Qué es lo que tú observas en las tríadas que pueda decir que sí? ¿Qué es lo que se trabaja ahí? Sin meternos en decir qué cosas has visto que se trabajan, porque yo sé que se trabaja cada quien. Sí. Para mí, Fernando, las triadas, y como siempre digo, son una cápsula secreta. Y todos los que llegan ahí, lo que se conversa ahí, se queda ahí y no sale. Es una cápsula donde cada uno de los participantes se siente libre de experimentar lo que siente, piensa y lo que quiere decir. Entonces, desde las triadas, llegan a formar parte de tres roles. Aprenden a coachar y modelamos a nuestro Master Training, que eres tú, hacen un modelado de ser coach, ¿sí? Con las herramientas, la metodología, pero también viven el proceso de estar siendo coachados desde el rol de coachee. Y por otro lado, desde el rol del observador, vemos una dinámica diferente, disociados a nuestro rol de coach o coachee, y vemos como una pauta de observación que es totalmente objetiva, donde podemos decir, mira, yo me di cuenta que el coach estaba clarificando en el momento que dijo, para ti pasión es lo mismo que amor. Cuando hizo esa pregunta me di cuenta que clarificó porque estaba escuchando activamente. Entonces, el rol del observador
es muy importante porque empezamos a ver una dinámica de coaching desde una pauta de observación desde las 8 competencias ICF, las 9 maestrías del IAC, pero de una manera profesional, disociadas a lo que nos puede parecer una sesión de coaching. Entonces, en este espacio vienen a practicar el ser coach con la metodología, la herramienta, pero también viven la experiencia. Y en ese vivir la experiencia pueden traer algo que sienten en el corazón lo que quieren lograr, porque con Ujú. coaching apoyamos a crear futuro. Mira, yo quiero lograr tal cosa. Y vienen a conversar y estas conversaciones potenciadoras donde el coach que está ahí esté en presencia, esté escuchando. ¿Para qué? Para evocar conciencia, para que el otro pueda mirar aquello que todavía no está viendo y desde ahí pueda tomar acción y decir, mira, yo no quiero más de esta realidad, yo quiero comprometerme con esto, yo lo quiero hacer. ¿Y cómo lo hace? Desde sus propios recursos, Mm. porque como coach acompañamos a que la persona pueda conectarse con lo que es, con esa esencia, con lo que tiene. Y esa es la gasolina Sí. emocional que utilizamos. Entonces, esa es nuestra práctica de triada. Sí, no, yo lo veo, es después que terminó la certificación, quizás meses más tarde. Y lo veía cuando yo viajaba a Chile y me encontraba a fulano que ahorita está haciendo esto, fulana está haciendo esto. Hubo una certificación donde creo que 9 de las coaches, que eran 9 mujeres, se unieron y formaron una empresa consultora y eran mujeres oye, estaban personas que tenían una oficina allí en la avenida, en Las Condes y todo. Y personas que han seguido adelante en el ámbito deportivo. Este señor Páez, que es, Sí, 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 que es lo un coach, recuerdo. coach de fútbol. Y hubo una certificación donde había también un muchacho que parece que él tenía, él y la hermana pertenecían a uno de los clubes de fútbol y estaba aprendiendo allí. ¿Recuerda? O sea, ha habido Sí, tantas experiencias en Chile y nosotros cuando llegamos, o sea, estaba empezando, la gente estaba empezando a hacerse ver el coaching. Tú que estás ahora en Chile, que estás metida en el tejido de lo que está pasando en la industria de la disciplina de coaching, ¿cómo está coaching hoy en Chile? mira, yo le tengo un cariño muy especial a Chile porque aquí viví una etapa muy importante de mi vida profesional como directora académica y tuve el privilegio de formar y acompañar a cientos de coaches, como tú dices, que vinieron a desarrollar proyectos maravillosos. Y si hoy tuviera que describir la comunidad chilena en qué está, yo creo que vive hoy una madurez. Veo una comunidad mucho más reflexiva, mucho más profesional y sobre todo con un enfoque, con una disposición a seguir aprendiendo. Y hace algunos años las conversaciones quizás giraban en torno a las herramientas, qué modelo usar, qué pregunta hacer, qué metodología era la mejor. Hoy siento que las conversaciones han ido evolucionando. Los coaches ya no buscan solamente aprender nuevas técnicas, quieren desarrollar una presencia más sólida, quieren comprender mejor al ser humano, quieren revisar su práctica, quieren crecer como personas para acompañar mejor a otras personas. Y creo que habla eso de una profesión que está madurando, porque llega un momento en la vida en que todo coach eh, en que descubre que el desafío ya no es aprender una nueva herramienta y descubre que el verdadero desafío es convertirse en el mejor instrumento para acompañar. Y justamente por eso yo creo que es tan valioso que existan espacios como por ejemplo el Congreso Latinoamericano de Coaching, que es el 31 de julio, 1 de agosto, porque creo que un congreso no es solamente una agenda de conferencistas, es una conversación colectiva, es el lugar donde compartimos experiencias, cuestionamos nuestras certezas, aprendemos unos de otros y descubrimos hacia dónde está evolucionando nuestra profesión. Y me entusiasma especialmente que tú, Fernando, seas uno de los relatores de este congreso y quienes te conocen sabemos que no solamente compartes conocimiento, sino también que generas conversaciones que nos dejan pensando distinto. Y estoy segura que quienes asistan no solo se van a llevar herramientas,
se llevarán preguntas que seguirán trabajando mucho tiempo después de que termine el congreso, y para mí ese es el verdadero aprendizaje. Sí, sí, yo estoy entusiasmado y al mismo tiempo, o sea, todas las emociones, entusiasmado, aterrorizado, porque no solamente me toca como uno de los speakers de las plenarias, sino me toca cerrar el Sí, evento antes de la fiesta, pero menos mal que después que termina mi conferencia, abren la puerta y entran los mariachis, yo no sé, pero empieza la fiesta. Pero tengo preparado algo muy especial. De hecho, el Congreso Latinoamericano de Coaching es el 30 de julio y el 1 de agosto. em, Va a ser 31 de julio y ¿qué? 1 de agosto. 31 de julio y 1 de agosto. Estoy pensando que es junio. 31 de julio y 1 de agosto, que es viernes y sábado. ¿Sí? Y luego el domingo vamos a tener un evento de ILC, porque recuerda que yo dejé de ir a Chile en el 2020, cuando llegó la pandemia, cuando llegó lo que pasó, que paró el mundo. Y esta vez que regreso a Chile, vamos a tener un evento de un día donde van a estar los participantes de la certificación internacional de Life and Leadership Coaching Online, y está abierto para otras personas porque es un día completo, Narcia, donde vamos a tocar todos los temas. O sea, vamos a enseñar a cómo coachar basado en la intervención estratégica del cuadro de meta. Ese va a ser un factor. Vamos a hacer la línea de tiempo. Vamos a tener unas visualizaciones creativas nuevas. Vamos a hablar sobre la industria de lo que está pasando en el coaching. Y en la tarde vamos a hacer todo un proceso que se llama Desatando tus atributos como coach. Es una conexión con poder personal donde vamos a utilizar el ciclo del héroe como metáfora corporal para manejar todos los hitos de los 8 pasos para cambios potenciadores de nuestro modelo de coaching, pero para todo el grupo. Y va a ser muy parecido, Narcia, a lo que hacíamos el último día de la certificación presencial, ¿te recuerdas? Sí, recuerdo. Y algo muy importante que dices, conectar con el poder personal. Después de aprender la metodología, aprender las competencias, el último día, recuerdo, Fernando, en Concepción, en Santiago de Chile, en Viña del Mar, esos fines de semana y el último día de conexión personal, eh, realmente eran fantásticos, porque creo que crea una experiencia que uno se lleva desde el cuerpo, y eso Sí. no tiene precio. Sí, esas intervenciones, o sea, a mí me impactaban mucho porque la energía del grupo de Chile era de entrega total. Dentro, recuerdo que hacíamos, eso comenzaba con el patrón Dickens, que llevábamos a la persona a pensar en su creencia limitante, porque uno de los temas de la expansión de conciencia es la forma como derribamos los pensamientos que detonan emociones que no nos permiten avanzar y que nos hacen a nosotros creer que no somos capaces. Agarrar eso, reflexionar sobre eso, y luego se hacía una intervención todos tirados en el piso, visualizando lo que va a ocurrir si tú no tomas acción para cambiar ese pensamiento. Eso es lo que llamamos el patrón Dickens. Por supuesto, cuando te ves 30 años a futuro, las personas se levantaban como, no, yo no voy a seguir aceptando esta creencia. Y lo manejábamos a través de lo corporal, ya a través de la batalla del héroe, es lo que hacíamos nosotros, que era un forcejeo donde una persona hacía el rol de la creencia y la otra persona tenía que forzar, decir, no me vas a detener. Y la corporalidad del no era tan fuerte que ahí habían unos impactos, unos insights, unos momentos, ajá, muy poderosos. Y ese ni siquiera era el final de la certificación, después venía el cierre. Eran como Sí, sí. 4 eventos seguidos que al final se hace el anclaje a certeza. Y tú vas a estar conmigo porque Narcia me va a estar acompañando el domingo 2 de agosto en Chile. En Chile, entonces cualquier cosa ya están abiertos para todos los que están en Chile o corran la voz. Sí, yo de verdad que los invito a este evento, que para mí tiene su magia, porque no te digo que no solamente aprendemos desde la parte mental, sino nos llevamos desde el cuerpo. Y aquí estoy viendo a varias de nuestra audiencia que son de Chile y han podido vivir esa Sí, experiencia, y
por lo que yo he podido conversar y hoy tienen una vida de plenitud, una vida extraordinaria. Lo que más les ha marcado también fue esos momentos presenciales que vivimos en la certificación. Sí, ha sido algo extraordinario y las personas que hemos conocido, tanto en esa época, hablamos del pasado, en la época y como en este presente. Y aquí veo Olga Vieira que te escribe en el chat: Narcia, el corto tiempo que te conozco ha sido un libro abierto donde me has dejado leer sobre una persona muy especial. Olga, ¿quieres Gracias, quitar Olga. el mote? Y que pase Olga, cuéntanos. Sí, he tenido comunicación con Narcia solo un día y, y a la verdad que, bueno, no tengo palabras de cómo describir lo que me sentí con ella, porque ella es muy especial, no, mm, bueno, ella es única. Gracias, Olga. Y gracias por permitirme conocerte también, porque yo digo que Dios no hace duplicados, todos somos diferentes y cada uno con habilidades y encantada de verdad de poderte acompañar en este camino tan bonito. Gracias. Sí, gracias, gracias. ¿Sabe? Gracias, Olga. Ahora que ya estamos llevándonos esto a la recta final, después de todo lo que hemos reflexionado y conversado, parte de lo que se va a hablar en el Congreso de Coaching se enmarca en el futuro y el uso y la IA, que para mí la IA ni siquiera ya es un factor de estar hablando si es buena o es mala. O sea, nosotros sacamos un evento para sensibilizar a los coaches, el modelo PEC, la presencia en crisis, el evento para enseñar a coaches a abordar los afectados víctimas del terremoto. Y el terremoto fue un día y yo vi tan necesario lanzarlo y escribir un manual, dos manuales, poner en todo en funcionamiento, el portal, la página, la imagen gráfica, el logo, los permisos, los avales. Si hubiese tenido que hacerlo yo solo, no lo hubiese sacado en una semana ni en dos. Si no hubiese sido por Liz 5.0, nuestra IA, no hubiera podido sacarlo tan rápido. Liz me hizo gran parte del trabajo de lo que yo estaba pensando y lo que le había alimentado para hacer ese manual, en ese orden, que fue el orden que se usó para los 3 días. Es increíble lo que nos puede ayudar. Tú ahora, para ir ahora canalizando todo esto a un cierre, que estás en Chile, que estás metido dentro del tejido de lo que está pasando, le estás tomando el pulso al Chile, a la industria, porque estás con ICF, yo sé que estás muy llegado al colegio de chilenos, a varias escuelas. ¿Dónde ves tú, hacia dónde va el fenómeno de coaching en Chile a futuro? ¿Cómo lo ves? Qué buena pregunta, Fernando. Y creo que la visión de coaching mía ha ido cambiando profundamente con los años. Cuando comencé pensaba que el coaching era una metodología. Después pensé que era un conjunto de competencias. Más tarde creí que el valor estaba en las preguntas poderosas. Y hoy lo veo de una manera mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profunda. Para mí creo que el coaching es el arte de crear un espacio donde una persona puede volver a encontrarse consigo misma. Y como tú dices, vivimos en una época en, en la cual nunca habíamos tenido tanta información en tiempo real, pero también vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, redes sociales, urgencias, miedo. Y en medio de todo ese ruido, muchas personas dejan de escuchar la voz más importante, que es su propia voz. Por eso creo que el coaching no consiste en decirle al cliente quién debe ser, consiste en ayudarle a recordar quién es cuando deja de vivir desde el miedo y comienza a vivir desde la coherencia. Y con los años descubrí que las personas no cambian porque alguien les dio un consejo o yo creo que cambian cuando hacen un descubrimiento que les pertenece. Cuando la verdad deja de ser una idea y se convierte en una experiencia, ahí ocurre la transformación. Y, y creo que cuando ocurre esa transformación,
hay una toma de conciencia, ¿sí? Y esa conciencia yo creo que necesita 3 condiciones desde mi mirada para emerger. Y lo estaba diciendo cuando comencé, una estructura que te dé dirección, una presencia que haga sentir al otro profundamente visto y una escucha tan limpia que permita distinguir la historia del cliente de la historia del coach. Yo creo que cuando esas 3 dimensiones aparecen juntas, sucede algo extraordinario. Sí, así que yo creo que coaching no cambia personas, creo que coaching crea el espacio donde las personas recuerdan quiénes son y descubren que siempre han tenido dentro de sí todos los recursos para construir la vida que desean. Para mí esa es la grandeza de esta profesión. Y si algo podría dejar para futuro, creo que los coaches no necesitamos, creo yo que el mundo no necesita más coaches que sepan todas las respuestas. Creo que necesitamos coaches que tengan el coraje de estar plenamente presentes frente a otro ser humano, porque las metodologías evolucionan, las herramientas cambian, la inteligencia artificial seguirá avanzando, pero la experiencia de sentirse profundamente escuchado seguirá siendo uno de los actos más transformadores que el ser humano puede ofrecer a otro. Y ese es el coaching que yo creo, es el coaching que deseo para Latinoamérica y es el coaching que yo estoy viviendo ahora y puedo verlo también. Yo creo que por ahí es que van los tiros, Narcia. Eso que tú acabas de plantear magistralmente, sí, define muy bien hacia dónde vamos. Y yo creo mucho, yo estoy convencido, y sé que ustedes me escuchan, yo creo mucho en el talento hispano, en estos coaches que es parte de la comunidad de ILC que amo con pasión porque son gente muy cool, de donde quiera que estén, desde Orlando, desde Argentina, desde Chile, desde República Dominicana, Puerto Rico, México, Perú, o sea, en las diferentes ciudades de Estados Unidos, no solamente en Miami, hay gente que ha venido desde Bakersfield, de Charlotte, North Carolina, y de España y de Europa que congregan y consiguen en ILC una forma de expresión que es auténtico, que es honesta, que es limpia, que se basa en la reacción real de lo que sucede dentro de la persona cuando expande conciencia. Desde Ocaña, Colombia, nos dicen. Entonces, eso es por donde va a ir satisfaciendo coaching la necesidad de las personas de poder tener estos espacios de conexión. Y solamente se va a poder lograr desde la forma genuina, como hemos visto que evolucionamos. ¿Listo? Un aplauso para Narcia. Narcia, gracias por acompañarnos en este On Coaching. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a terminar oficialmente el podcast con el jingo y luego tenemos un espacio para conversar con Narcia, ¿le parece? Y salimos de YouTube. Okay. Gracias. Déjame colocar. Gracias, Narcia. Un aplauso para Narcia. Fernando Celis on Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ILC Academy, llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico. Listo.